Que hable Jesús Pérez. Tráeme otra cafecito, pues. Bueno, yo voy a Y le echas leche. hacer breve, breve, breve. El, el- la parte, digamos, preliminar de después que nosotros nos despedimos del Risque, algunos de ustedes más o menos la conocen o tuvieron alusión a ella. Yo estuve 20 y pico de años, 21, militando en la subversión. Bueno, militando de verdad. O, o sea, dedicaba tiempo completo, pues, en eso, en esa actividad, pues. En una de las tres organizaciones que estaban en armas. Y bueno, así como era en el RISque, pues, procuré serlo en la militancia. Y a mitad de los años 80, comenzando los años 80, pues ya estaba en el Comité Central de Bandera Roja, pues concretamente, que era la organización. Después de lo de Cantaura. En Cantaura tuve una participación indirecta, sobre todo en el rescate de compañeros, pero que casi pues me costó eh, la vida porque bueno, ahí había bastante que arriesgar, pero eso hizo que me sacaran de Caracas y estuviera entonces recorriendo prácticamente el país, pues estuve en varios regionales o en varios estados, en Maracay, después en Valencia, o sea, en Carabobo. Eh, Previamente había estado en Maracaibo, ¿no? Y en la zona andina. Total es que eso, una de las cosas que yo reivindico como positivas, pues de mi experiencia de vida en esos años, es que conocí el país, pues, o sea, me metí el país por dentro y el país, ya voy que tengo que, estoy en una reunión, voy a cortar. Bueno, en todo caso, sí, fue una experiencia realmente muy intensamente vivida, a veces pues con riesgo. Yo en alguna de las cosas que he escrito posteriormente, si la Virgen del Valle no hubiese metido su mano, pues seguramente no estuviera aquí contando. Eh, la cosa es que, bueno, dejé la militancia en el 92, 93, estando en Guayana, y me dediqué a sacar eh, 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 el grado universitario que había dejado a mitad de camino en la UCB. Yo estaba en la USB, en la Simón Bolívar. Yo estaba estudiando ingeniería cuando me fui para la guerrilla. Pero bueno, cuando me reincorporo a la vida normal, a la vida mundana, como le decíamos. Bueno, la cuestión está en que me puse a estudiar educación, eh, que era la única opción que tenía para estudiar en la central allá en el estado Bolívar, que fue el último sitio en donde milité. Y bueno, era el responsable durante el golpe de estado de Chávez, pues que nosotros tuvimos activa participación como organización fuera del ejército. Allí, bueno, ahí me quedé, pues. Y entonces me gradué en la central, en estudios, la central tiene un núcleo de estudios universitarios supervisados allí en Ciudad Bolívar. Allí me gradué y me puse a trabajar en la UNEXPO, en donde mi esposa pues era profesora. Allí estuve, bueno, eh, hasta hace 8 años que nos vinimos para acá, para Margarita. En ese tiempo tuve la oportunidad de dar clases allí donde me gradué, en estudios universitarios, la Facultad de Humanidades y Educación, es lo que es la facultad de la que depende estudios universitarios supervisados. Bueno, tuvimos una experiencia en ese campo formativo, pues con las empresas básicas. Mi esposa había hecho una maestría en gerencia de recursos humanos y bueno, y abrimos una empresa, pues estuvimos activando con las empresas básicas, con una empresa de adiestramiento. Eso, esa empresa pues fue la que nos permitió retomar un poco la vida normal, porque claro, a diferencia de todos ustedes, los que conmigo pues
nos graduamos en el RISque, pues cada uno se fue graduando y se fue, ese cuento que nos echa Chema, pues es una muestra, fue construyendo su vida, pues normal, dentro de lo normal, pues, y como profesionales, y yo pues no estaba en esa situación. Pero bueno, me tocó hacerlo en corto tiempo y de alguna manera lo hicimos, pues el equipo familiar funcionó. Mi esposa es una mujer muy activa en ese campo también. Y bueno, así lo que la casa que tuvimos aquí en Margarita inicialmente y después el terreno allá en La Fuente, tenemos un terreno allá que ha sido la cuna de mis sueños, pues para los últimos años. No sé si, si se pueda materializar, pero en todo caso ahí está. Los últimos años digamos, las últimas 2 décadas me he dedicado al naturismo. O sea, después que cerramos, que tuvimos que cerrar la empresa de adiestramiento que teníamos, me dediqué al naturismo. Hice algunas actividades, estuve estudiando naturopatía en Caracas, en un centro de naturopatía que estaba allí. Eso cerró. Y bueno, y cuando vine para Margarita, aparte de la actividad que hicimos en el Risque, me enfoqué en promover el Colegio de Medicina Natural de Nueva Esparta. Eso lo fundamos en esta fecha, casualmente hoy 6 de septiembre. Bueno, tenemos desde el 2018 hasta la fecha, pues los años de fundado de ese colegio. Básicamente allí se reúnen pues la gente que cree en esto, pues del naturismo. Yo he estado practicando algunas cosas, aparte de la parte formativa, pues talleres y eso. Y en los últimos 2 años me enfoqué más bueno, en un sueño que tenía de alguna manera, que era resumir alguna de la experiencia en la actividad subversiva, en la actividad guerrillera, vinculada a la situación política del país. Eh, Escribí una novela que creo que Julián, no sé si alguno más la ha leído, pero en todo caso Julián la leyó. Pudiera él Sí. comentar algo en esa novela. Bueno, resumo algunas cosas de mi experiencia de vida. La novela se llama Tres secuestros y un destino. Los tres secuestros, pues, se identifican desde la portada, porque allá aparece William Frank Nihouse, aparece Carlos Lanz, que fue el secuestrador de Nihouse y que después fue secuestrado, y aparece el teniente Ronald Ojeda, uno de los tantos jóvenes militares que, bueno, que han sacrificado, han dado su vida por el sueño de un nuevo país, pues. Entonces, cuando hicimos el primer intento de bautizo del libro, pues un periodista me preguntaba, bueno, los tres secuestros están identificados, ¿y el sueño? ¿Cuál es el sueño? Este, ¿Cuál es el destino? Pues, porque claro. Entonces, sí, bueno, el destino en ese momento, eso fue a comienzos de julio del 24. Las elecciones estaban planteadas para el 28. Y yo le dije al periodista que, bueno, que el destino era que cayera pues la tiranía. Afortunadamente, el tipo pues me dijo, cuño, pero esa vaina no se puede. Yo le digo, bueno, no lo pongas así, sí, pero en todo caso ese es el destino, a ti te lo estoy diciendo. Total, es que bueno, ustedes saben qué fue lo que pasó después. Mi familia realmente, bueno, se asustó mucho por las consecuencias pues, que podía tener. Y yo realmente hice algo que no había hecho en todos los años anteriores, que fue aculillarme, pues cagarme, ¿no? Y decidí no publicar el libro, ¿no? Tenía una oportunidad, entonces decidí no publicarlo, lo tengo ahí. Lo he vendido en PDF, pero bueno, ese libro resume un poco lo que ha sido mi actividad, digamos, intelectual en los últimos tiempos, aparte de lo del naturismo. Después de ese, empecé a escribir otro libro con un título un poco distinto, pero yo creo que el fondo, pues el tema es el mismo. Eh, eh, Se llama La invasión de Montezuma. Y bueno,
he tenido realmente algunas dificultades para terminarlo, pero algún día lo voy a terminar. En todo caso, en en la invasión de Montezuma, digamos, utilizo el recurso de sí, de un cuento de uno de los protagonistas del libro, pues, este, echa su cuento, pues, sobre eso que pasó en Centroamérica hace, pues, ya más de 500 años, cuando llegó Hernán Cortés y llegaron los españoles, y se vincula, pues, con la realidad que tenemos ahorita en Venezuela. Realmente, pues, con eso quería solamente hacerles un poco una ilustración de lo que estoy haciendo en estos días. Mi familia pues está aquí. Mi hija se vino para acá, para Margarita, está con nosotros. El varón está en Argentina. Y bueno, estamos, como ustedes saben, que está mucha gente aquí en Venezuela, pues tratando de sobrevivir en las mejores condiciones. Yo en la casa donde estoy tengo internet, pero no me quise, me vine para la casa de mi hija y estoy aquí instalado pues para tener esta reunión con ustedes y bueno, ojalá que se pueda repetir, que se puedan hacer, porque realmente estas son cosas que, que hacen falta, pues que las necesitamos. Ya hablando como naturista, como naturópata, pues uno, sea lo que sea, porque cada uno de nosotros pues ha ido construyendo su vida y su camino de acuerdo a sus circunstancias, pero sea lo que sea, pues siempre será un cuerpo, una mente y un espíritu. Es decir, eso es lo que según el naturismo pues somos, cuerpo, mente y espíritu. Y las tres cosas hay que atenderlas si queremos llegar por lo menos, como yo les comentaba cuando estaba en el grupo, yo en mi caso particular a los 95 años que llegó mi abuelo, y que llegaron los otros paradigmas de vida que me he imaginado, pues que pueden ser referencias, Nelson Mandela y el autor de Canchunchú Florido, ¿no? Que los tres, sí, sí, porque claro, la gente dice, bueno, pero ¿y por qué No, la 95 misma añitos? vaina, Mi casi. abuelo. Sí. Mi abuelo, pues murió a los 95 años. Yo, bueno, de mi abuelo yo tengo los genes, pues los genes biológicos, los genes, el ADN. Y de Mandela, bueno, quisiera tener alguna de esas herencias ideológicas, políticas, qué sé yo. Y bueno, y las raíces culturales, pues me las da el maestro de Canchunchú Florido. En todo caso, pues eso resume lo que es ahorita mi vida y mi estatus. Yo me siento uno de los hombres más felices del mundo por por lo que lo he hecho y he sido. Es decir, si me pongo a pensar en términos de los muchos otros compañeros que bueno, que se graduaron en, hace 55 años en el RISC, bueno, cada uno ha ido construyendo. Chiquito, pues tiene su fama de escritor margariteño actualizado con ese último, no lo he leído, por cierto, ese último, ese último, esa última novela. De las otras sí me las he leído, pero la última no la he leído. Y, y bueno, cada uno, pues René, mm, Julián, pues Chema ya nos echó su cuenta. Ah, Beatriz por fin se fue. Beatriz desapareció de la... Bueno, y yo creo que esa es la vida, pues, o sea, cada uno de nosotros va construyendo, sí, su futuro, ¿no? Que en definitiva es lo único que existe, porque hay gente que se dice, bueno, no existe lo único que existe es el presente, el hoy, el ahora. Y yo creo que esa es una de las tantas frases impactantes que se vuelven vacías, porque es decir, el pasado no lo podemos negar, somos pasado. Y bueno, y el presente sí está aquí, pero lo que realmente existe es el futuro, porque es lo que uno puede medio construir, pues en la medida en que se lo propone. Y si sintoniza todas sus coordenadas, pues bueno, se va logrando. Entonces, ese es mi estatus de vida existencial en estos momentos. Y realmente me siento muy contento. Le agradezco
agradezco a Julián que haya promovido esta idea porque, bueno, estas cosas hacen falta por ese elemento que les decía, de recordar, pues, afectos, recordar relaciones, de pensar un poco más allá del cuerpo y de la mente, ¿no? Entonces tenemos, pues, nosotros tenemos un privilegio que tenemos casualmente en estos días, pues, la Virgen del Valle. eh, Yo esta mañana, yo amanecí haciendo la cola para recoger el ticket que me va a permitir mañana echar 30 litros de gasolina regaladas, ¿no? Parte de los regalos con los que el régimen compra la conciencia de un alto porcentaje venezolano. Entonces, bueno, me fui a las 8 de la noche al poblado. Desde esa hora estaba prendía la fiesta por cualquier esquina. Y desde las 3:30 de la mañana, yo traté de dormir unas 4 o 5 horas en el carro, pero a las 3 empezaron a pasar procesiones. Pasaron por lo menos, yo conté como 15 procesiones de, de creyentes, pues, con imágenes de la Virgen, pues, porque esa es la ruta que da para allá, para el valle, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, pues, parte. Quien niegue eso, pues, mm, llamémosla Virgencita, Vallita. Yo sé que a Francisco, pues, y a algunos intelectuales margariteños les hace ruido eso, pero bueno, el mecánico que me atiende el carro se llama Vallita Motor, se llama la firma. Entonces, sí, sí, pero no, no, y mucha gente, entonces, pero lo otro es que la Virgen a mí, pues, en la novela que Francisco, que Julián, pues, leyó y que Sí. allí bueno, hay un cuento específico sobre la Virgen del Valle. Y claro, y a mí, yo no sé si me iban a fusilar o no, pero en todo caso, el hecho de que yo haya dicho y haya arcahueteado, como dicen, a uno de los que estaba acompañándome cuando nos emboscaron y que yo creo que la Virgen nos salvó. Bueno, eh, eh, sí, yo cada vez, en aquel momento lo creí y ahorita lo creo más, independientemente de que yo no tenga tal vez esa religiosidad, esa visión de, de- sobre la religión que tienen algunos de ustedes, independientemente de que mamá me llevaba vestido de Nazarén morado todas las procesiones allá en la Asunción. Entonces, bueno, cuando yo subí para el frente, pues yo era marxista, leninista y era materialista, dialéctico, se supone que ateo. Pero sí, lo que yo discutía y cuando tuve oportunidad de discutir con algunos compañeros es que el ser ateo, el ser materialista, dialéctico, no implicaba negar eh, esas creencias que yo tenía arraigadas en mi corazón. Y bueno, y en esas cosas sigo creyendo. Así que por ahora me despido de estos cuentos para darle chance a Julián, a quién falta, Julián y Francisco, yo Sí, cultivo. bueno, Francisco. voy a, Bueno, voy a voy a hablar yo que pues, Julián es el anfitrión, es el home club. ah, Tú sabes que, mira, yo, la experiencia de haber compartido esos años en Enrique con ustedes, que son mis amigos de esa época, pues, claro, uno hace amigos y como decía Borges, que no hace falta que se estés viendo a cada rato. Es decir, la gente que es amiga tuya, tú te lo vuelves a encontrar y son tan amigos. Es distinta la amistad y el amor. Pues el amor tú necesitas estar viendo a la otra persona, pero en la amistad no. Y eso lo tomo como una referencia para esto, porque si uno se siente, yo te estaba escuchando con mucha atención, ¿no? Porque coincidimos en un montón de cosas. Es decir, por ejemplo, la Virgen del Valle. Cuando yo me fui a vivir para Margarita en el año 2018, y ya antes, ¿no? Pero yo, en el 2018, el grupo de amigos margariteños, muy religioso, Iván, yo nunca he sido una persona religiosa. Yo era religioso de niño porque mi mamá me obligaba, así como te vestían a ti de nazareno, a mí me obligaban a ir para la misa del Padre Agustín todos los domingos, una vez que yo odiaba realmente. Entonces, la circunstancia de estar con tus amigos que alquilaban un autobús para ir para el Valle el 8.
Hoy estaba viendo en el chat que tenemos. Bueno, toda la cuestión, mira que falta fulana que todavía no ha pagado el pasaje, todos los años la misma cosa, que además es una cuestión de convivencia importante y para esta época de la vida en la que estamos mucho más. Y entonces yo, mientras estaba ahí, porque a mí en las misas, yo, lo que me pasaba en clase, pues también, pues si la clase era fastidiosa, yo me iba para mi mundo y, oye, entonces me preguntaban y no sabía ni siquiera de qué estaban hablando. Y eso me pasa en las misas. Yo estoy en una misa y, y empiezo a divagar, ¿no? A escapar de aquello de alguna manera. Pero no dejaba de observar, coño, la devoción del pueblo margariteño por la Virgen del Valle es real, eso es real. Que hay miles y miles de personas que tienen puesto ahí una devoción que no podemos dejar de lado tampoco. Si no podemos, además, perdernos la experiencia de participar en esa devoción. Y entonces yo, coño, terminé siendo del que de vaina no manejaba el autobús, era yo. ¿Entiendes? Entonces, eso, eso pasa, ¿no? La otra cosa es ser del risque. Yo mi vida académica no soy rico, pero bueno, yo estudié me gradué en el pedagógico, me gradué en la Universidad Central en un posgrado, me gradué de abogado en la Universidad Santa María, hice un posgrado en la Universidad de Columbia. Es decir, yo he estudiado, claro que ahora, de más, estudié de más. Yo creo que debía haber estudiado menos y haberme dedicado a la producción y al trabajo directo más tiempo. Pero bueno, como uno va haciendo el camino también como uno más o menos se le va presentando la cosa, o en función a veces tomamos buenas decisiones, a veces tomamos malas, pero no vamos a quedar solamente con las buenas y las malas también cuentan. Entonces, eh, cuando hablamos así en esas reuniones de educación, Iván, entonces hay mucha gente pues, del grupo donde uno se mueve, que tuvo la experiencia de estudiar en Una Estados reunión. Unidos, en grandes universidades, por producto del Mariscal de Ayacucho, como yo. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es la universidad más importante para ti, la institución de estudio más importante? Le digo, coño, el Liceo Risque de la Asunción. Esa es. Yo dije, mire, yo estudié en un grupo que si en Venezuela hubiese pasado lo mismo, si todos los venezolanos hubiesen hecho lo mismo que nosotros hicimos, en un momento en que había oportunidad de que el, el grueso de la población venezolana hiciera eso, seríamos Suecia, vaina sería no, un paraíso terrenal. Porque de verdad, verdad, nuestro compromiso fue muy firme, fue muy firme y fructífero. O sea, casi todo el mundo, desde el cuño, no, se graduaron o no se hayan graduado, pero terminaron haciendo cosas que dejan el mundo un poquito mejor que lo que era cuando nosotros llegamos. En ese punto hago la misma reflexión que tú hiciste. Yo no la había pensado, fíjate. Pero coño, yo ahorita que tengo 71 no me importaría vivir los 94 que vivió mi abuelo paterno o los 92 que vivió mi abuela materna. Es decir, eso sería buenísimo. Son 20 años más que tengo por delante. Y es bastante tiempo. Entonces, en principio es muy grato estar acá y compartir con ustedes. Lo hemos hecho más cerca, más lejos. Yo siempre he estado en mi pensamiento el Liceo Risque, la experiencia del Risque, lo que pasa. Yo cuando leo, yo no participo mucho en el chat, se los confieso porque no soy muy participante en los chats. Eh, sí, no escribo mucho, no. Y si el chat toma un sesgo religioso, menos. Es decir, porque yo no soy religioso, sigo siendo una persona que no es religiosa. Entonces, bueno, buenos días, una oración, una vaina. Bueno, está bien. Yo las leo, yo veo lo que cada quien escribe, pero no participo mucho en ese aspecto. Sin embargo, sí estaba, siempre estoy pendiente y siempre estoy viendo y vi la convocatoria de Julián y creo que fui de los primeros en decir, no, yo lo acepto. Porque me complace mucho, me siento muy orgulloso de haber sido parte del grupo que nosotros fuimos. De una
Es decir, una memoria de esas que además te inspira y te mantiene en permanente actitud de que yo quiero ser más, yo quiero hacer más. Este, bueno, eh, yo, eh, mi vida fue muy convencional desde el punto de vista de trabajar en lo que estudié. Pues yo di clases, después estudié Derecho y entonces, bueno, trabajé como abogado y le dediqué un tiempo a la política, hice un posgrado en Derecho Internacional y bueno, y hasta en una misión de Naciones Unidas estuve. Sí, y de regreso de esa pasantía por Naciones Unidas, estuve dirigiendo una revista, pero siempre vinculado a la educación porque yo daba clases en la universidad. Entonces, bueno, a mí me cambió la vida haber escrito La Otra Isla. Sí, cuando yo escribí La Otra Isla, entonces la gente misma me ubicó a mí no en la caseta de profesor universitario, ¿verdad? Sino que me puso, no, tú eres escritor. Entonces después escribí una novela que fue todavía mucho más popular, que fue El pasajero de Truk. Escribí otras tres y escribí un libro de relatos margariteño que es el relato de nuestra infancia común. Pues la mía de la Asunción, la de ustedes de los distintos pueblos margariteños de los que venían. Y la última novela, que también tiene mucho que ver con Margarita, que es la novela El Pacificador, que tiene como marco pues el paso de Pablo Morillo por Venezuela, que es de 1815 a 1820. Entonces, por Margarita fue el único lugar donde pasó dos veces. La primera vez en muy buena tónica y en la segunda vez en una tónica francamente destructiva. La gente recuerda, por supuesto, la destructiva. Pero es un personaje interesantísimo. Ya la novela está a la venta en Amazon, por cierto, porque esa novela yo la edité aquí en España, yo la presenté en Madrid, en Barcelona, ahora voy a presentarla en Galicia, donde hay más concentración de venezolanos, allí voy. De repente me han dicho un grupo para ver si vamos a Miami. Yo en Miami, en Estados Unidos, como dijo Chemita, bueno, yo también, sí, yo tenía un tour, pues tenía un hijo en Estados Unidos y dos en Alemania. Entonces nosotros normalmente nuestra rutina desde el año 2011, 2010, o sea, viajar a Estados Unidos y viajar a Alemania y hacíamos el mismo viaje, o sea, una sola vuelta, pero íbamos y regresábamos. Permiso. Ciertamente que es una vida más grata que esa que para mí, pues, que vivir en España, que es muy rico, vivir en España es muy sabroso. España es un país muy grato, la comida es fantástica, los alimentos son fantásticos y la gente te recibe muy bien, te trata muy bien, ¿ya? Pero si yo de verdad, sí, no sé quién dijo, quienes están llevando la carga de vivir en Venezuela, pero es que por lo menos lo que a mí respecta, también llevo la carga de no vivir en Venezuela. Por lo mismo de Pérez, es decir, porque tú empiezas a escribir y llega un momento en que te dan un avisito por ahí, mira, vale, coño, es mejor que no sigas escribiendo esto. Entonces, bueno, y esta última novela en particular, cuando la iba a escribir, dije, no, yo ni de vaina voy a escribir esta novela, voy a terminar ni publicar esta novela en Venezuela, porque si yo publico esta novela en Venezuela, a lo mejor termino preso. Entonces, otra que ya tengo como 85 páginas escritas de ella, pues a lo mejor tampoco la publico ni siquiera estando aquí, porque estos tipos son tan crueles que, coño, que toman represalia contra la gente que no tiene nada que ver con la novela ni con lo que tú haces. Entonces, a lo mejor, bueno, mi hermano que vive allá en Margarita, Cruz Rafael, que, carajo, Chemita lo conoce, Cuchito, el famoso Cuchito. Y además hoy me dijo, coño, hermano, ¿ya tú nunca has pensado que de repente por una vaina que tú escribas allá, a mí me metan preso aquí? Le pase lo que le pasa a tanta familia, mejor dejar coño, no metas en vaina porque me vas a meter en vaina a mí. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que tú seas más prudente. Los años también. No tiene, yo puedo esperar y escribir esa novela, publicarla después, pero
bueno, en eso he estado y lamento no estar en Venezuela porque con estas novelas en Venezuela, si por ejemplo con El Pasajero de Truman, la oportunidad de recorrer todo el país presentando esa novela y la gente se acerca y te dice cosas y te estimula a seguir en eso. Pero bueno, aquí seguimos. Yo estoy absolutamente satisfecho con lo hecho, de verdad. Y ahora que Jesús me abrió los ojos, coño, me pueden quedar 22 años de vida fácil. De manera que me voy a proponer también eso. Yo quiero vivir como mi abuelo. Ajá. Eso es todo. Mira, Vamos a esperar. a propósito de años de vida, que el 23 de agosto celebramos, algunos ya lo saben porque lo comenté antes que entraran todos, celebramos 100 años de mi mamá, de vida, Sí, de vida de mi mamá, 100 años, o sea, tu mamá está coño. viva. Está viva, claro, 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 claro. Sí, 100 años cumplió ahorita el 23 de agosto. Y 100 años. o sea, claro, la memoria es lo que tiene, pero está activa, Mm, está activa. mm, claro, claro. Bueno, en Ella, parte, pues. sí, 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 sí. Que la memoria es lo que está deteriorado, pero gracias a Dios no es Alzheimer, pero Mm, bueno, pero está viva, pues, está viva y 100 está años. activa. Y está activa. Bueno, Sí, sí, sí. hay Ojalá que. que lleguemos ahí. Ojalá que lleguemos cerca. Yo aprovecho lo que Chema, no sé si están, bueno, que uno de los que se graduó con nosotros ya tiene como 5 años de Alzheimer, ¿no? Y está ahorita, es primo mío. No sé si alguno se acuerda, Gregorio Caraballo. Ellos eran, o son dos hermanos, Gregorio Caraballo y Porfirio Caraballo. Ambos son profesores de matemáticas, graduados en el Pedagógico de Maturín. Y estuvieron dando clase, bueno, en el Nueva Esparta, Goyo y el otro. Pero Goyo, no sé, claro, yo estuve con él tratando de ayudarlo desde el punto de vista naturopático, pero el avance fue muy, muy, muy rápido. Y ahorita está, yo diría que en las Completamente. últimas, porque ¿eh? Sí, no solamente ya perdió todas las habilidades cognitivas y de control de los esfínteres y todo eso, sino que, bueno, se ha puesto agresivo a la hora de que lo van a bañar, ese tipo de cosas. Entonces, Mm, claro, él fue una de las motivaciones que tuve. Yo estuve dictando talleres sobre la prevención naturopática del Alzheimer y del Parkinson en Asomayor. No sé si le suena. sí, Asomayor es una asociación de, bueno, allá en Margaritas. gente ahí en Margarita. Y Ya entonces, se podrían Salón. inscribir, todos los que están en Margarita se pueden No, inscribir. claro. Bueno, total es que sí, ahí estuve dictando varios talleres porque realmente eso, o sea, yo no podía aceptarlo, pues que un primo con el que yo había compartido tanto, que era profesor de matemática, que coño, y de repente perdía todas las coordenadas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas experiencias cercanas, sí, se pone a pensar que los años no pasan en vano, pues. Y entonces bueno, por lo menos en mi caso, yo hago el mayor esfuerzo que puedo para que, bueno, para prevenir las vainas, pues. Entonces, Mm, eso que le decía, cuidar los tres frentes, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, lo de la comida, ¿no? Me acuerdo que Chiquito una vez dijo algo en relación con la comida. Sí, yo procuro comer lo más sano posible, pescado que joden. Y, pero, es decir, no soy vegetariano ni nada de eso, ¿no? Pero sí procuro que por lo menos mi dieta sea fundamentalmente vegetal y un 25% animal, sobre todo pescado. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando naturopatía, la directora de la escuela, ella era vegetariana, de esas veganas radicales, ¿no? Y entonces cuando estaba en su clase tratando de convencer a todo el mundo, yo le dije, mire, profesora, lamentablemente, bueno, yo le puedo decir, yo soy vegetariano come pescado. Coño, me rayé porque de vaina me rapó, ¿no? Pero bueno, no me rapó porque, pues, más compañía. Pero es eso, ¿no? Tiene que esas cosas practicarlas porque es todos los días, pues. Entonces, bueno, aprovecho de meter la cuñita, pues, de el agua de mar. Aquí en Margarita nosotros estamos rodeados de agua de mar por todos lados. Y entonces
no utilizamos esa vaina, ¿no? Increíble. Y eso no puede ser, o sea, no puede ser que personas como nosotros, que bueno, como resaltaba Chiquito, coño, hemos llegado donde hemos llegado, porque independientemente de los campos en donde nos hemos desenvuelto, mm, todos de alguna manera hemos sido ejemplos, gente pues brillante en sus... Y bueno, y entonces que vayamos a tirar la toalla en los últimos años, pues en vainas que está más que demostrado que no funcionan. Bueno, Mm. Mira, y eso los era. que no, y los que nos están faltando, que no, por alguna razón no se incorporaron a esta excelente reunión de reencuentro, de intercambiar tantas cosas vividas, ¿no? Tanta gente que coño, que ha hecho vida, coño, el amigo Cheo Herrera, coño. Ah, bueno, bueno. Una No sé. persona, sí, una persona, coño. Bueno, y también recordando los que ya no están, pues, que se fueron muy pronto, ¿no? Así que en Bueno, ese sentido nos podemos sentir bendecidos, afortunados, coño, de estar hoy pudiendo compartir esto y vernos todos, por lo menos lo que yo veo a través de esta conversación, pues coño, llenos de salud. No veo ninguno Desbaratado. en una situación de decadencia, coño. O sea, nos vemos todos muy bien, coño. Así que no, desde ese punto de vista, de verdad que me siento muy bien de todo lo de toda la experiencia que nos está dejando esta conversación, este intercambio, de ver que por lo menos los que estamos aquí conectados, estamos bueno, aparentemente, vamos a decir, llenos de vida. Por fuera. Sí, así es, así. Yo estoy operado de cáncer. Yo tuve Coño. cáncer, sí, yo tuve cáncer de próstata Mm, en el 2015, el 4 de agosto del 2015, me operaron en Estados Unidos, mm, vía robótica, y bueno, afortunadamente fue todo a tiempo y no hubo ni siquiera que hacer más nada, pues, mm. o sea, fue la operación, la extracción de la próstata y bueno, y ya una vez que pasan los 5 años en los cuales tienes que ir haciendo un chequeo permanente del antígeno prostático, cómo va evolucionando todo, después de 5 años ya te dicen, mira, si te mueres de otra vaina, Será de otra cosa. pero de esta no. Así que bueno, nada, aquí estamos y excelente, o sea, me siento muy bien y la salud muy bien, todo bien. Después, coño, tuve otro accidente, me caí esquiando por allá Está de huevón. por Colorado, me fracturé las dos piernas, Las coño, dos rodillas. Yo las dos me rodillas. acuerdo. Claro. Sí, me operaron por allá por Colorado y vaina y tal, y bueno, pero aquí vamos, todo bien, Me para acuerdo adelante. porque pusiste en el chat la foto de lo que eran la herida de las intervenciones que te Sí, hicieron. vale. Coño, Esa vaina, impresionante, sí, impresionante. vale, esa vaina parecía un 100 pies. Sí, 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 sí. la herida. Bueno, tú sabes, ahí me pusieron una placa que todavía el doctor me dijo, mira, si esa vaina no te molesta, si esa vaina, déjate esa vaina ahí, porque Claro, eso no va a pasar nada. Y claro. efectivamente, pues eso fue en el 2016. Mm. Que me caí por allá esquiando y coño, hasta el día de hoy de verdad que eso no me molesta para nada y perfecto. Bueno, otro que salga al ruedo. Julian, Muy bien. bien. Julián, una Bueno, pregunta yo antes que comience. Coño, ¿tú te acuerdas cuando tú me ibas a joder en cuarto año? en cuarto, no. ¿Ah? No, coño, tú que Después, eras el carajo más grande del salón, ibas a joder al más chiquito, ¿y esa vaina no te acuerdas? a mí me han dicho, me han dicho, y cada vez que yo escribía en el chat,
sobre mis experiencias desde el primer año hasta el quinto año. Todo el mundo se admiraba de la memoria, de mi memoria antigua, y es verdad, todavía la conservo. Pero cuando tú una vez me preguntaste eso, yo dije, no, yo nunca tuve pelea con chiquitos, nunca, Sí, nunca. sí, sí, me agarraste, coño. Bueno, no es que no era pelea, era que me ibas a joder. Una pelea es cuando hay uno que tiene, los dos tienen chance Hay dos golpes peleadores. van, en una Pero ¿por pelea qué golpes fue? van y golpes vienen, pero Por, Me echaste vaina o por, qué por, fue? por lo menos el tamaño era desigual, ¿oíste? Pero ¿y por coño, qué, por totalmente, me llevaba qué, como 40 centímetros, pero por qué te iba a dar un coñazo? porque yo te estaba echando vaina. Ah, debe haber sido. Debe haber ¿Por sido. qué Igual razón? como con quien sí yo me acuerdo era cuando le di unos coñazos a Cheo Casagua, que estaba con Susana y Juan. Yo me acuerdo de esa vaina y lo narré en lo que yo compartía en el chat. Bueno, Bueno, pero ya, este unos coñazos a Chaucasagua está bien, porque Chaucasagua se los merecía. sí. Ah, yo no me acuerdo, no me acuerdo de lo de Cheo Casagua, no me acuerdo el por qué. Pero yo estimo que era que estaba echándome vaina, porque había una vaina que le echaban, a mí me arrechaba mucho, no cuando me ponían sobrenombres, sino cuando me decían tacarigüero, bruto, tacarigüero, no sé qué, una vaina en contra del terruño, ahí yo sí me arrechaba. Entonces, bueno, ya que entonces vamos en esta conversa muy brevemente de qué ha sido de mi vida. Actualmente yo estoy aquí en Monterrey, tengo ya 20 años acá, lo voy a cumplir el 3 de noviembre. 3 de noviembre del 2005 arribé acá y eso ha sido una bendición para mí desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, Humano. humano. Yo, después del Risque, como les mencionaba, mis, experiencias y las vivencias que tuve durante todo el Risque los narré en unos chats que pasaba, uno un poco largo, porque yo iba narrando y me pegaba y eran muy largos. El primer año, segundo, tercero, con nombres de los compañeros de estudio, primer año, porque me los acordaba completico. Y segundo, tercero, nombres de amigos y de profesores, todo. Y hasta el quinto año, con algunas anécdotas y con algunas vivencias muy interesantes. Eso lo compilé y me sirvió para empezar a narrar la biografía, que la biografía la narro desde que nací. Y ahí tuve una profesora que le gustó mucho la forma en que lo narré, porque lo narré desde que estaba ya afuera, desde que nací. Y me dijo, me gustó mucho esa figura literaria que empiezas a narrar desde que tu mamá te puso en tus brazos y la partera te sacó. Eso está en ¿Tú ese. eres el hijo mayor? Soy el segundo. Entonces, de ahí va hasta que después pasé por el Risque uniendo todo lo que les había compartido con ustedes. Y actualmente estoy narrando mis experiencias en la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar, cuando empecé a estudiar allá geología. Total que, Mm. como te dijiste, chiquito, la cuestión del Risque es algo extraordinario, porque ahí nos formamos y tengo la convicción de que fue una educación de altísima calidad. Los Altísimo. profesores, todo aquello era extraordinario. Y cuando yo empecé a estudiar después en la Universidad de Oriente en Guatemala, se vio la diferencia. Yo decía, coño, pero es que los profesores del RISC se veía que eran unas eminencias en matemáticas, díganme Pereira, díganme en física, en química, la ñequita, toda esa gente
y en la Universidad de Oriente no veía esa calidad de los profesores. Entonces, es más, yo empecé a estudiar en la UDO Guatamare porque todo, como todo muchacho, lo que quiere es irse del pueblo a estudiar afuera. Pero cuando yo le digo a papá, papá me dice, no, ¿cómo vas a irte tú a estudiar afuera? Primero, que la central está cerrada. Segundo, que a un grupo grande de margariteños nos reunimos con las autoridades para que formaran un núcleo de universidad aquí en Margarita, y vienen ahora los hijos de los que promovieron esa vaina, no van a querer estudiar. No, vas para la UDO, inscríbete en la UDO. Ah, bueno, si así es. Entonces hice mi ciclo básico de ingeniería en la UDO Guatamare. De ahí pasé a la Universidad de Oriente, que es lo que estoy narrando actualmente, a la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar, ya en la parte de geología, porque la geología para mí, como lo menciono, es fascinante. Por eso es que cuando yo llego ya a La estudiar mineralogía de Neiva Barreto, ¿vale? de Neiva Barreto, ahí lo narro. ¿Quiénes me influenciaron? Coronel en geografía, Ofelia Barragán en geografía también, y Neiva Barreto en mineralogía. Eso era fascinante, muy, muy bueno. Entonces, cuando yo llego a la UDO en Ciudad Bolívar y empiezo a ver geología, más que todas las excursiones, aquello era una maravilla para mí, una cosa extraordinaria que estaba, como te digo, extraordinariamente feliz por aquella carrera. La voy desarrollando muy bien. Yo salgo del laudo porque como yo estaba también metido en la parte de estudiantil, ahí me nombraron representante estudiantil en el consejo de escuela. Y en el consejo de escuela tenía mi participación ahí, más que todo en las reuniones. Pero cuando hubo un problema que hicieron una toma, ¿a quién van a sacar? A los líderes. Yo, como no tenía ni liderazgo ni un coño ahí, sino que me expulsaron por un semestre, pero yo dije, no, yo voy a ir para la central, que era donde yo quería estudiar. Entonces, inmediatamente, y uno de los compañeros me dice, Julián, están abriendo oportunidades en la central para transferencia. Inmediatamente me fui a Caracas. Qué facilidad. Llené las planillas, la vaina, las metí y me aparecí en una lista. Y después me fui a la central a continuar con geología. Pero cuando yo voy en el camino, esto es una cosa real. Yo voy en el camino, en Pariaguán está un monumento que es la, el ánima del Taguapire. Wow, ahí El en el animal, ánima del el Taguapire animal. estaba lleno de tableticas que decían, Virgen, Animal Taguapire, gracias por los favores recibidos. Y yo ahí dije, Animal Taguapire. Y yo creía que eso también era católico, pero yo ahora es que me Es doy pagano, cuenta pagano. que eso es objetado por la Iglesia Católica. Pero entonces yo digo, Señor, Virgen del Valle, Ánima de Atahualpire, concédeme la gracia de terminar mis estudios sin dedicarme a otra actividad, es decir, dedicarme 100% a los estudios. Segundo, conseguir un buen trabajo después de graduarme y conseguir una novia, porque hasta ahora no había tenido novia. Era tan montuno que no tenía novio. Entonces, oye, y cuando yo llego a Caracas, aquella fascinación por la Las universidad, mujeres, ¿verdad? sí, sí, y la fascinación por la Universidad Central, aquella cosa extraordinaria, y Eh, por la carrera, porque todos los profesores eran PhD y todas esas cosas, y eso es una maravilla. Y segundo, el clima. Después de yo haber pasado tanto calor
en Ciudad Bolívar. Me consigo con ese clima delicioso de En Caracas Caracas. y el mujerero que había en Caracas, Las bonito. muchachas de Caracas, ¿vale? Sí, no, extraordinario. Entonces se cumplieron. Me dediqué 100% al estudio y los amigos de la central lo que decían, y todavía se acuerdan de esa vaina, que el craniecito margariteño. Segundo, porque me dediqué 100%. Segundo, sin graduarme, un profesor de esos scouting que iban de la Creole y daban clase en la central, captaban. Tú, cuando quieras, te damos pasantía y te podemos emplear sin terminar. Y, así fue. Es decir, que el Señor me concedió la gracia de hacer mis estudios, Mm. conseguir trabajo en la empresa más famosa de la época, que era la Goben. Y entré a la Goben. Eh, Pero está seguro que las ánimas de Tahuapire no entraron eh, eh, en en la esa creencia, concesión. tienen que haber sido porque a lo mejor el Señor tiene a esa ánima del Taguapire en su santo reino. Y ahí está, porque hace el bien. Entonces, bueno, conseguí trabajo todavía estudiando como empleado. Entonces, y luego se da el gran milagro. En diciembre del 78, cuando yo pedí eso, Ya te había graduado. ya había terminado la tesis, había Mm. terminado la tesis y ya había entrado como empleado fijo. Entonces, en diciembre me estoy echando palo con unos amigos en un bar donde se reunían los tacarigüeros allá en Caracas, la, en la, en la Candelaria. Ah, Entonces estoy con mi cuñado, con un primo que tú debes conocerlo, que se llama Roberto Malaver, que también es escritor, que sí, sí. Ah, va el para el cuñado otro tuyo es bando. el que es ingeniero, Eddie. ¿Cómo que se llama él? ¿Quién? Tú tienes un cuñado que es ingeniero, ¿no? Eudi, Denis, Denny, Denis Rodríguez, que Denis. también escribía mucho antes también. Sí, sí. Entonces, estamos ahí echando dos palos y me dicen, oye, hay una fiesta esta noche va a casarse la hija de un tacarigüero y vamos para allá. Yo le dije, no, ¿cómo voy a ir yo para allá que ya yo estaba graduado y todo? No voy a estar coleándome en una fiesta. Vamos, 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 que tú vas con la tarjeta de nosotros. Voy yo a la casa, me preparo, me pongo mi flujo y mi vaina y me voy. Y entonces ahí es que en la fiesta, como yo era como le digo, tan tímido, y el que ha ayudado a eso, a perder la timidez, ha sido el whisky. No jodas, qué vaina tan sabrosa. Me tomé tres ¿Qué se whiskies te pasa? y saqué a bailar a la hermana de Denis, a María Valentina, que está aquí conmigo, pero no quiso presentarse porque está recién despierta y no se ha arreglado. Ah, verdad que tú estás ya. Entonces, ahí nos enamoramos, bailando con eh, Mari y todas esas cosas. Y de ahí, desde el 78 somos novios. Tuvimos 46 años de noviazgo. Entonces, bueno, ahí entonces hice dos cosas. Te completó el círculo. La familia, formé mi familia, estamos unidos desde esa época. Y ahí desarrollé la carrera en la industria petrolera en Lagoven desde el año 78, que ya cumplí 47 años, que siempre lo publico. Entonces, Sí, sí, sí. ahí estuve toda la actividad petrolera, tuve 18 mudanzas entre Occidente, Caracas, Occidente y Oriente, Occidente y Oriente, Ujú. Occidente y Oriente con la familia, eran niños, pero siempre en campos petroleros donde vivíamos. La última oportunidad fue en Punta de Mata. Yo no Mm. quería ir a Punta de Mata, pero tú sabes que ya a nivel ejecutivo uno no se podía negar porque si se negaba ya se paralizaba la carrera, La carrera, claro. se paralizaba. Entonces yo dije, bueno, voy a ir.
voy a ir, me encomendé a la Virgen del Valle pidiendo que me ayudara. Y fíjate la cuestión, que sí es verdad, porque doy fe de ello. Pedí que se pospusiera un año y después me mandaron al otro año. Fue que ya acepté la cosa, a Punta de Mata. En Punta de Mata me agarra el paro petrolero, que ya era petrolero, porque la verdad el paro fue un paro cívico nacional, al Y cual después se derivó, el último bastión que quedó fue fue PDVSA. parada la industria petrolera y la paramos, toda la industria petrolera. Entonces yo ahí dije, bueno, ahí dije no a la dictadura, con valentía, lo dije, Mm, porque muchos compañeros se quedaron, una gran mm, cantidad de ingenieros y ejecutivos se quedaron sirviéndole ujú. a la dictadura. Y yo decía no. Y llegó una entrevista de Globovisión, se metió en el campo y todo el mundo sacando el cuerpo para dar declaraciones. Y yo dije, no, yo voy a dar las declaraciones y las di el seis de diciembre de 2002. Yo di mis declaraciones y aparecieron y tal cosa. Y bueno. Ya el 6 de enero ya yo estaba fuera, Despedido. despedido. Entonces, y que en la hora, la verdad, fue un despido que es que yo no acepté, porque así no me hubiera quedado trabajando, de igual. Pero entonces lo importante es que el milagro, porque Dios teje sus tramas. El milagro es que ahí uno de los que estábamos ahí dirigiendo la cuestión era mi jefe, Luis Alfredo Velázquez. Y Luis Mm, Alfredo Velázquez, después cuando salimos y a mí me desalojaron y me fui para Maracaibo, donde yo vivía con mis hijos y mi esposa, entonces después él me llama y me dice, Julián, hay una oportunidad en México. Pero previamente yo había circulado una oración a San Judas Tadeo que, que decía, patrono de Tacarigua, ¿no es? no, no, ese es el corazón de Jesús. San Ah, Juan Tadeo es el patrono de los casos imposibles. Decía, ciertamente. circule esta carta para los que no tienen empleo, que eso se circuló dentro de nosotros los colegas que estábamos fuera de PDVSA. Yo la circulé, pedí el milagro. Oye, y después a los pocos días me llama Luis Alfredo Velázquez, mi ex gerente, y me dice, Julián, hay una oportunidad en México. Entonces yo le digo, pero no, yo no me quiero ir para afuera de Venezuela, yo voy a permanecer acá en Venezuela. Y él me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy montando una empresa de distribución de equipos médicos y estamos prosperando mucho. Y tú ganarás tantos miles de dólares ah, con esa Vendiendo. empresa. Yo dije, no, no, ahorita prácticamente es puro gasto. Entonces, bueno, ahí te van a pagar tantos miles de dólares para que te vayas. No joda, mandé el currículum y a la noche me llamó el gerente, un venezolano de los directores de PDVSA, sacado Ah, también. Me dijo, coño, Julián, vente para qué acá, maravilla. que aquí estás bienvenido. Y llegué aquí el 3 de noviembre. Y cuando yo circulé la carta, fue el 21 de octubre, que la carta decía, en 13 días tendrás respuesta. Y en 13, y menos mal que eso quedó en los emails que yo había enviado. Entonces, llegué aquí y aquí he sido muy feliz. Y Ha sido un país de maravilla haber estado acá. quiere ver a Julián. Ah, Aquí, bueno, para que lo vea. aquí estamos desde esa época cumpliendo ya 20 años. Ah, En Guillermina, si lo están viendo, que vino ¿cómo a está? ¿Cómo verte, está? vino a conocerte, a conocerte, ¿Cómo porque le gusta está? mucho lo que estás diciendo. Sí, entonces llegué aquí a México, pero yo te digo una cosa.
porque una de las cosas que si lo digo a todos los mexicanos con quien he tenido la oportunidad, Mm. es que este país yo lo amaba desde mi infancia, con el Claro, cine mexicano, las canciones mexicanas, claro, todo claro. eso, de manera que llego aquí, coincidimos en cultura, coincidimos en las buenas y malas costumbres, coincidimos Mm. en todo, es decir, cómo está en Venezuela, y jamás y nunca yo he sentido eso que sienten muchos cuando hablan desde Perú, desde Ecuador, desde Chile, de Colombia. No, ningún venezolano, ningún mexicano me ha dicho a mí nada, nada Desagradable. desagradable. No, más bien es cosa maravillosa. Y aquí se afianzó mi religiosidad porque es como que me entró un llamado que cuando yo compro mi casa en una colina y le digo a Mari, Mari, en vez de andar por ahí de los domingos que vamos a una misa y después vamos a otra que no sabemos ni cuándo es, estamos como católicos light, vamos a buscar una parroquia. Y abajo estaba la iglesia y dijo, vamos a ir a la iglesia de esta comunidad. Y fuimos. Y de ahí en adelante nos hemos convertido en católicos activos, en vez de católicos light como era antes. Empezamos. Cuando llegamos, le digo a Mari, vamos a hacer ese curso que se llama de oración y vida. Después, vamos a hacer este curso que se llama enseñanzas bíblicas, a leer la Biblia y a interpretarla. Después, grupo familiar cristiano, que eso era una cosa maravillosa porque nos reuníamos en las casas de cada amigo y ahí compartíamos maravillas. Y después que me nombraron como profesor de Biblia. Y ahí estamos. Debido a que nos Coño. cambiamos de parroquia, ahora estamos de profesores de maestros, como dicen aquí, de Biblia, este, en la parroquia nueva donde estamos en la nueva urbanización. Total que ha sido un momento de mucha felicidad, de muchos gratos momentos y siempre buscando estar sanos desde el punto de vista físico y de buscar la felicidad. Les decía, igual como mencionaba Francisco y Pérez, que también todas mis experiencias, yo trabajé hasta el año 2020. En el año 2020 ya la empresa empieza a disminuir. Fueron momentos muy exitosos de esta empresa, Mm. mayormente con personal venezolano y directivos venezolanos. La empresa se vendió a un consorcio español y ya a partir de 2020, también sería ya por la edad, me retiran, pero yo no tenía derecho a pensión, No. sino que tenía derecho a recuperar todo el dinero. Me pagaron mis prestaciones, todo eso. Me liberé de hipotecas, me liberé de deudas y todo eso. Mm. Y hasta el día de hoy he seguido viviendo con ese dinero, lo cual ya está a punto de acabarse, pero entonces vendí una propiedad que tenía en Miami y Mm. en eso sigo. Y actualmente, y una de las cosas también es los libros, porque yo la experiencia, ahora estoy dedicado a compartir la experiencia Mm. con este libro que tengo y el mismo libro en inglés, que ya lo edité Mm. este año. Entonces, eso no me ha dado dividendos económicos, pero sí es la misión que me he trazado en esta etapa de ah, del retiro, y eso lo Mm. digo en todas las cosas que publico, porque estoy publicando, creé mi canal de YouTube, donde todo lo que es el libro lo fui haciéndolo en pequeños videos de las enseñanzas que están en el libro, y esos videos son desde el punto de vista técnico, gerencial y de política petrolera.
política petrolera, que son los últimos videos que tengo ahí. Los invito a verlos porque aunque no es para expertos, sino para todo el público en general, se llama Julián Salazar Velázquez Oil and Gas. Entonces es fácil de localizarlo. Ya cuando uno le da en YouTube Julián Salazar Velázquez, ya ahí aparece el canal. Entonces estoy en eso, compartiendo las experiencias con el resto de la gente, de manera que quede el legado de los libros y quede el legado del canal. Y la otro legado es que estoy escribiendo ya la biografía, como les dije. Ahí estoy poco a poco, una o dos páginas diarias. Ya voy por la parte de la universidad y luego pasaré a la parte profesional y a la parte actual. Y en eso estoy ah, activo, muy activo, pero como dicen, oye, estarás haciendo bastante dinero con eso. No, todavía no he llegado a monetizar lo de YouTube. No he llegado a monetizar, pero está ahí. Y eso queda grabado y quedan los libros. De tal ¿Y manera, cuántos hijos tiene, Julián? tengo mis tres hijos. Bueno, déjame hablar de eso. Ah, Mis tres hijos después que se graduaron allá en Maracaibo, se vinieron con nosotros acá a México. Y en esa época yo vendí todas mis propiedades en Venezuela, propiedades en Maracaibo, propiedades en Maturín y en Caracas. Y todo ese flujo de dinero, yo aquí decía, wow, estoy en dólares. Yo lo que le dije a mis hijos fue, pidan lo que quieran. Pidan por lo que quieran y yo se lo voy a conceder. Yo creía que me iban a pedir carros y cosas. Me dijo, no, vamos a seguir estudiando. Entonces yo le pagué su especialización a mi hijo, que era licenciado en diseño gráfico, en la Universal Studios, allá en Orlando. Allá estuve un imagínate. año estudiando, eso pago. Entonces, allá se graduó, inmediatamente lo captó una compañía de diseño de juegos tridimensionales. Él se graduó en la parte de diseño de películas tridimensionales, Ujú. animación tridimensional. Entonces, se fue para Canadá, Montreal, y ahí en Montreal tiene ya desde 2012. Él se casó con una Mm, compañera de estudios que estaba en Barcelona y ahí se dio el milagro que le pedía a San José, que ya se fuera buscando pareja y da la casualidad de que ahí consiguió a una amiga de la universidad y con ella se casó y están viviendo en Montreal, en Canadá. Mi otra mm. hija me pidió un posgrado en diseño de moda. Entonces, ella es también licenciada en diseño gráfico, graduada también summa cum laude allá con su toga blanca, rodeada de los otros que eran togas negras. Entonces le digo, sí, te lo mereces. Busca lo mejor que tú consideres. Mm. Entonces buscó una escuela de diseño de moda en París, donde se graduó Valentino y toda esa gente famosa, Saint Laurent y todas esas cosas. Entonces le preguntaron, ¿y quién te financia eso? No, nadie. Mi papá, tu papá es rico, le dijo el director de Mira. de la escuela. Y ahí estuvo 2 años estudiando. Mm, Luego se casó con un alemán que conoció allá en París y vive actualmente allá en, en Alemania, ujú. en Berlín. Vive en Berlín, Berlín. vive en Berlín y ella montó su empresa donde tiene todos sus diseños de moda Mm, y vive de eso también. Y mi mm, otra hija Valentina está aquí en Monterrey, me dio dos nietos, ya una nieta es adolescente de 15 años y el otro nieto de 10 años. Y bueno, son los que están aquí en la misma ciudad, en Monterrey. bueno. Y bueno, muy feliz ella aquí porque también se desarrolló en la parte de marketing gastronómico.
y es una figura Mm, pública ahorita aquí en así Monterrey. es la cosa. Sí, una figura pública, Oye, muy pero conocida. esa enánima de Taguapire Es así. se excedió, chico. No, y cómo se logró que me colocara Coño. aquí en México, y con compañeros de trabajo de PDVSA. Sí, no, Y de ahí me eso. traje yo para la compañía, no, me traje cantidad de compañeros, sobre todo de Occidente y de Punta de Mata, que yo los conocía y que habían Mm, trabajado bajo mi dirección. Empecé mm, a meter gente de Venezuela aquí en la compañía claro. y Y formé todavía, el grupo de geociencias y en la gerencia. Y bueno, yo terminé siendo director técnico, subdirector técnico de la empresa con todos esos logros que tuvimos. De tal manera que aquí estoy y me gusta mucho esto de compartir y ojalá que podamos reunirnos otra vez, tal vez para los 56 bueno, años. hazlo tú convoca. Sí, yo convoco y para los 56 años nos reunamos Es y más, seguir en le esto. podrías incluso incluir un tema. Vamos a hablar de tal vaina. Así es. Entonces eso ha sido. Por ahí veo a Che Juan Sanabria. Che Juan, ¿nos escucha? Él Tiene tiene el micrófono apagado. apagado. Pero bueno, eso ha sido la vida. Bueno, ahora viene la otra etapa, más maravillosa. Vamos a buscar, si van a sus neveras o lo que sea, que yo voy a ir a la nevera a buscar una cerveza polar que tengo por allá. Era Ah, bueno. aquí, salud, Ya está caliente, ya lo voy a buscar. salud, salud. Esperen, No, esperen, no, no, esta no es la misma, esta es otra. Ah, esperen, Esta es otra, esta es otra. esperen que yo voy a buscar también que me tomen, porque no puede ser de otra manera.